Entonces, vamos a ver clasificaciones de ángulos entre paralelas, ¿sí? Cortados por una transversal a partir de expresiones con ecuaciones, ¿sí? Veamos el siguiente dibujo. Tenemos que calcular el valor de x y escribir la medida de cada ángulo, ¿sí? Cada ángulo que está marcado en este esquema. En este caso yo tengo alfa con la siguiente expresión, 3 por un número que no sé, en este caso x más 20 y beta x más 40. Bueno, tengo que ver primero qué relación y qué clasificación tienen alfa y beta. Este ángulo que es azul y este ángulo que es más bien naranjita, ¿sí? Tengo que ver qué tipo de clasificación. Y como podemos ver, ambos están en el mismo semiplano. Alfa es interior, beta es exterior, así que cumple con la clasificación de ser correspondientes, ¿sí? Entonces, por ser correspondientes y las rectas M y P son paralelas, ¿sí? Acá tenemos el símbolo de paralelas, que son de esas dos rayitas, tienen la propiedad de que miden exactamente lo mismo, ¿sí? Así que estas expresiones las vamos a igualar. Decimos que alfa y beta, por ser correspondientes, van a ser iguales, ¿sí? Entonces, el primer paso va a ser clasificarlos. El segundo paso es ver qué propiedad tienen los correspondientes, que son iguales. Por lo tanto, voy a escribir 3x más 20 igual a x más 40, ¿sí? Los voy a igualar por esta propiedad. Y lo que me queda es la ecuación para resolver, ¿sí? Entonces tenemos acá, dijimos que igualamos 3x más 20 igual a x más 40. Empiezo a despejar todas las x en el primer miembro, en este caso 3x. Este lo pasamos restando, ¿sí? Y en el segundo miembro dejamos 40 con el mismo signo, o sea, positivo. Y el 20, que es positivo, pasa a negativo, ¿sí? En este caso me queda 20, 40 menos 20, 20. Y 3x menos 1x me queda 2. Finalmente ese 2 pasaría dividiendo al 20 y me quedaría que x es igual a 10. Si hay algún resultado que les da negativo o al ángulo le da negativo, fíjense que porque por ahí tuvieron algún error, ¿sí? No puede haber en estos casos ángulos negativos. Bueno, ya tengo el valor de x que es igual a 10. Entonces ahora tendría que calcular el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿sí? Porque no lo calculé todavía, no sé cuánto vale. Pero sí sé cuánto vale esta x de acá, ¿sí? Que dijimos que era 10. Entonces lo que sigue es reemplazar esa x por alfa y beta, ¿sí? No termina el ejercicio solamente hallando el valor de x, porque la idea es encontrar los ángulos. Entonces voy a hacer, donde tengo la x, le reemplazo por este 10 que recién lo calculé. Entonces voy a hacer 3 por 10 más 20. 3 por 10 me queda 30, le sumo 20, me queda 50 para alfa. Y para beta, que era la siguiente expresión, x más 40, o sea, donde está la x le pongo el 10, entonces me queda 10 más 40, me queda igual a 50, lo mismo que alfa. Y está bien. ¿Por qué? Porque dijimos que son correspondientes y ambos ángulos son iguales. Si no da el mismo resultado porque tienen esta propiedad de ser iguales, significa que hay algo o algún cálculo o algo que hicieron mal, ¿sí? Entonces ahí ya tengo alfa y beta que miden 50 grados, ¿sí? Bueno, entonces puedo calcular epsilon, ¿sí? Y puedo calcular el otro ángulo que es gamma, ¿sí? Entonces, epsilon, vamos a ver
qué clasificación tienen con, por ejemplo, beta, ¿sí? Con este ángulo amarillo, con el naranjita, como podemos ver, son adyacentes, ¿sí? Entonces, por ser adyacentes, ambos ángulos van a sumar 180 grados. Acá, por ejemplo, también, ¿qué hice? Relacioné alfa y epsilon. Este ángulo alfa, que es azul, con este amarillo, fíjense que están en el mismo semiplano y ambos son internos, por lo tanto son conjugados, ¿sí? Puedo relacionar de distinta manera y voy a llegar a la misma conclusión. Por ser conjugados también no son iguales, es la única clasificación que no son iguales, y estos son suplementarios, o sea que suman 180 grados. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? A epsilon, para calcular a 180 grados, le voy a quitar el ángulo beta, el ángulo alfa, que era 50 grados, y me da entonces que epsilon es 130 grados, ¿sí? Que puede ser conjugados internos con alfa, o podemos decir que con beta son adyacentes, ¿sí? Y el último, que es gamma, ¿sí? El ángulo verde, puedo relacionarlo con el ángulo epsilon, que es el amarillo. Fíjense que ambos tienen sus semirrectas opuestas y tienen un vértice en común, así que son opuestos por el vértice. Por ser opuestos por el vértice, son iguales. Así que gamma va a medir lo mismo que epsilon, ¿sí? Por ser opuestos por el vértice. Entonces voy a medir igual a 130 grados, ¿sí? Así que ahí tienen un ejemplo de estos. Acá tenemos otro, ¿sí? Fíjense que estas dos rectas M y P también son paralelas, ¿sí? Y la recta transversal en este caso es T, ¿sí? Es muy similar a la anterior, pero es como si fuera que está rotado el dibujo. Bueno, ¿qué pasa acá? Tenemos gamma 2x más 60 y tenemos mu, que es 4x menos 120. En definitiva sería el ángulo naranjita y el ángulo amarillo, ¿sí? Para que lo puedan identificar mejor. Bueno, fíjense que estos dos están en el mismo semiplano, están del mismo lado, pero ambos son internos. Así que la única clasificación que encuadra que sean en el mismo semiplano y ambos son internos son conjugados, ¿sí? Entonces, por ser conjugados, es la clasificación, la propiedad es que suman 180 grados, ¿sí? Recuerden, alternos y correspondientes miden lo mismo, pero los conjugados suman 180 grados. Entonces, estos dos ángulos suman 180 grados por ser ángulos conjugados internos, por lo tanto, las expresiones no las voy a igualar, sino las voy a sumar. Voy a escribir 2x más 60 más la otra expresión que era 4x menos 120. ¿De dónde sale esto? De los datos que tengo acá arriba, ¿sí? A 2x más 60 le sumo 4x menos 120. Igual a que siempre tiene que haber una igualdad, si no, no es una ecuación. Y en este caso igual a 180, porque dijimos que suman 180 grados. Muy bien, entonces estas x como están del mismo lado, los puedo sumar tranquilamente. Entonces hago 4 más 2, me queda 6. Este 60 positivo lo voy a restar con este menos 120. Si son de distintos signos los resto y me queda 60. ¿Cuál es el mayor? El 120. ¿Qué signo tiene? Menos. Por lo tanto, me queda menos 60. ¿Sí? Bueno, basta con despejar la ecuación, pasarlo a suma a este 60. Sumo con 180, me queda 240. Y finalizamos este 6 que está multiplicando a la x, dividiéndolo, ¿sí? Y ahí me queda que la x es 40. Bueno, muy bien. Una vez que yo tengo que la x es 40, tendría que reemplazar en cada una de las expresiones para que me dé el ángulo
que yo quiero, ¿sí? Entonces me va a quedar 2 por 40 más 60. Y en la otra expresión me va a quedar 4 por 40 menos 120, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer acá. 2 por 40, entonces me queda 80 y a 80 le sumo 60, me queda 140 grados para, en este caso, gamma. Y para el otro ángulo que es mu, voy a hacer 4 por 40, que me da 160. 160 le resto 120, me queda 40. Como pueden ver, los dos ángulos no son lo mismo. ¿Por qué? Porque dijimos en un primer momento que suman estos dos 180 grados. Y bueno, vamos a ver si suman 180. 140 le sumo 40 y está bien, me da efectivamente 180 grados. ¿Sí? Muy bien, ahí yo ya calculé estos dos ángulos, el naranjita y el amarillo. Entonces puedo calcular, por ejemplo, beta, que es el verde, y vemos que el ángulo verde y el naranjita son opuestos por el vértice, así que va a medir exactamente lo mismo que gamma, que dijimos recién que era 140 grados, ¿sí? Por ser opuestos por el vértice. Y el otro ángulo que es alfa, el ángulo azul, puedo decir que son correspondientes con el ángulo gamma, con el naranjita, porque fíjense que están en el mismo semiplano y ambos, uno es interno y el otro es externo, así que también va a medir lo mismo que gamma, es decir, 140 grados. ¿Sí?